9:30 de la mañana. Y en distintas plataformas, entiendo que en Apple TV está disponible la historia de Tetris, este videojuego tan popular que logró revolucionar la industria del videojuego, hacerlo además no solo para niños, sino también involucrar a los adultos. Y resulta que hay una historia muy interesante detrás de ella, porque para obtener los derechos de este juego que se había desarrollado en Rusia en tiempos de la Unión Soviética, hubo toda una trama de negociación interesantísima que le preguntamos a Luis Carlos Díaz, periodista ciberactivista, qué pasó con Tetris en la guerra, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, y cómo este juego cambió los videojuegos. Bienvenido, Luis Carlos, es un gusto inmenso hablar contigo. ¿Cómo estás? Abrazo gigante, chicas, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Luis Carlos, Miren, ¿qué hay miren, detrás de Tetris? ¿Por qué es tan adictivo? Resulta que aquí hay distintas partes, vamos a decir, mágicas, porque es un juego que hoy día nos parece muy sencillo, pero que su idea, su concepción, de verdad, que tiene un nivel de complejidad enorme, porque es poder hacer, vamos a decir, un lenguaje muy sencillo. Este videojuego se desarrolló en el año 84, poder hacer en el lenguaje que había en ese momento un juego que tuviese estas piezas que, fíjense, todas tienen cuatro partes, todas son cuatro bloques. Al ser piezas de cuatro bloques, la palabra griega de cuatro sería tetra, y por eso viene el Tetris. Entonces es como poder ver distintos fragmentos, puede ser un cuadro, puede ser la T, puede ser la L, que además de hecho tienen los nombres de las letras son I, O, L, J, S, Z, son estos distintos bloques que te van apareciendo, cómo organiza al azar lo que te llega para poder darle un orden, acumular líneas y eliminarlas. Entonces, la primera parte de este juego es muy compleja porque quien lo crea, que es Alexei Pashitnov, lo que hace es un juego para la consola que él tenía en ese momento en la Unión Soviética, y como es parte de la Unión Soviética, pues no podía hacer más nada. Esto se hizo en un centro de computación que era parte de una academia pública, pues esto le pertenecía al Estado. Entonces, esto le pertenecía, en este caso, a Moscú y al Estado ruso. Entonces, este juego se populariza de una manera muy curiosa, y es donde viene la parte interesante, y es que gustó en la Unión Soviética, y es un estudiante el que hace eso le llaman el port, o sea, lo lleva, lo adapta a otra computadora, lo adapta a una IBM. Esto pasa en Hungría, que también era parte de la Unión Soviética, y de ese port que se hizo a una computadora, un PC de esa época, pasa luego a las Mac, a Apple. Entonces, es un juego que se populariza porque cada uno lo va adaptando a distintas plataformas. Entonces, esto llegó a un punto muy extraño en el que ya después en Estados Unidos se comercializaba y se vendía en Estados Unidos diciendo, hecho en Estados Unidos, pero fabricado en el extranjero. Ni siquiera se decía en dónde. Había que ocultar la identidad del creador original. Esto fue, vamos a decir, los años 80. Ya en los 90 es cuando Pashitnov se va de Rusia, había caído el bloque soviético y demás, y cuando llega a Estados Unidos, ya en el 95, 96, es que puede abrir su propia empresa y empezar la batalla legal por reclamar derechos de autor, que es todo un mundo, porque aquí tiene que ver con patentes, registros, ideas originales, y bueno, cuando eres parte de un bloque socialista, donde ese tipo de cosas no se respeta, pues tienes problemas, y por eso le tomó un buen tiempo. Y más o menos, decías, le tomó un buen tiempo, pero no tuvo problemas en la Unión Soviética porque su gran invento hubiera salido de esa manera, trabajando él incluso en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Claro, el asunto es que cómo catalogas un juego. Las academias están hechas para ir desarrollando cosas, innovaciones, pero en este caso, ¿cómo haces con un juego que además la gente misma es la que le gusta llevarlo, ¿no? Llevarlo a otras plataformas? Tetris tiene un récord que te acompaña con el videojuego Doom, que son los juegos que han sido más portados en la historia. Portados, y me disculpan esa palabra, pero en español pudiese ser adaptados. O sea, son juegos que se han adaptado incluso para ser jugados en calculadoras, en pantallas de microondas, en cualquier cosa que tenga una pantalla gráfica, puedes adaptar Tetris. Entonces, es como que hayas inventado una libreta, ¿no? Inventaste una libreta. Bueno, cualquier otra persona agarra un montón de hojas, la junta y tiene su propia libreta. El asunto no es que el juego sea sencillo, es que la concepción en sí misma es complicada. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que cuando inicias en programación, inicias en desarrollo, hay dos juegos
que son muy usados para los aprendices. Uno es Tetris, o sea, imagínate eso, que estés aprendiendo a hacer videojuegos y tu primera tarea sea emular el Tetris, y el otro, el que se parece mucho, es por ejemplo, el Mahjong, que es como un rompecabezas chino. Sí, o memoria. Sí, un juego de memoria, y que para programarlo también tiene un nivel de complejidad interesante. Entonces, ¿qué problema surge acá? Que no hay manera de decir eso es mío o es del Estado. Es decir, es muy difícil, es muy líquido, porque al final es un conjunto de bits, y sobre eso no había legislación en ese momento, o no estaba completa. El boom de los videojuegos empieza hacia finales de los 70, pero es en los 90 donde el tema de las patentes y demás empieza a tener más peso. Ahí, por supuesto, la ventaja la tenía Estados Unidos y Japón, que de hecho tuvieron unas discusiones enormes por Nintendo y otras cosas, pero la Unión Soviética jugó con rezago. Entonces le tocó a su creador irse a Estados Unidos y desde allí hacer la pelea. Y hoy en día ese juego lo han jugado 1.000 millones de personas, se ha utilizado en más de 30 estudios científicos y ha vendido cerca de 520 millones de copias en todo el mundo, de acuerdo con la BBC. Gracias, Luis Carlos, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Un abrazo gigante y espero que piensen en las canciones de Tetris. Luis Carlos Díaz es periodista y compañero de Mundo UR y del circuito Éxitos. Que además se sigue jugando a pesar de haber sido también el precursor de otros juegos similares o en la misma onda, como por ejemplo el Candy Crush, que llegó a ser súper popular hace unos años. Pues Tetris sigue allí dando la pelea. 9:37, hacemos publicidad.